Ahora sí, vamos a empezar. Bien, vamos a ver, el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que es la anatomía del sistema auditivo. Más que todo vamos a hablar de la parte del componente de audición, luego vamos a estar viendo la parte del componente vestibular. Más que todo eso lo vamos a tocar en la práctica de fisiología, la parte vestibular. El día de hoy vamos a ver más que todo la parte auditiva. Entonces vamos a conocer, ya de por sí el sistema auditivo es muy importante y bastante complejo, así que por eso nos vamos a centrar más que todo en el sistema auditivo. Entonces, como vamos a ver, vamos a poder identificar acá la anatomía general del conducto auditivo externo, interno, y además vamos a poder ver todo lo que es lo que está en medio de estos dos, todo lo que es el oído interno, el oído medio, entendiendo sus estructuras y sus partes para entender cómo se produce el sonido. Entonces, luego vamos de eso a entender un poquito sobre lo que es la fisiología y finalmente vamos a ver cortes tomográficos para entender cómo se relaciona el conducto auditivo interno con básicamente las estructuras que están contenidas dentro de él, porque vamos a ver que el hueso temporal es una estructura cuya función, además de fungir como básicamente protección del cerebro, también es conocido como el hueso de la audición por excelencia, porque sus vibraciones a través del hueso también pueden producir de cierta forma, no obviamente de una forma óptima de audición, pero sí podrían producir audición a través de vibraciones del mismo hueso temporal. Entonces, por eso el hueso temporal es tan importante. Entonces, vamos a ver acá algunas cositas. Bien, acá todo esto es el sistema auditivo. Y el sistema auditivo es importante en cada uno de sus componentes, tanto el pabellón auricular, que no se lo ve muy bien acá, se ve un poco nada más, como todo el componente interno. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener dos tipos de trastornos cuando estudiemos cómo se puede alterar la audición, que se conoce como hipoacusia. La hipoacusia es un defecto en la disminución o incluso puede ser una ausencia, ya en los casos más graves, de gran parte de la audición o de ciertos tonos, que va a afectar como tal el desarrollo de, si están muy pequeños los niños, del lenguaje, o si están muy adultos, la capacidad que tiene para relacionarse con su entorno. Entonces tenemos dos tipos de trastornos clásicos que pueden comprender la hipoacusia, aquella que es de conducción y aquella que es neurosensorial. Entonces, vamos a estudiar las dos, pero tenemos que dividirlas de la siguiente forma. La de conducción, para que ustedes entiendan por qué se llama de conducción, es toda aquella que va a comprometer, por ejemplo, pabellón auricular, conducto auditivo externo, todo lo que ves acá, y además puede comprometer también membrana timpánica, cadena de huesecillos, o sea, lo que vendría a ser el oído medio. Todo eso, todo lo que pueda comprometer todo ese recorrido hasta el oído medio, es un tipo de hipoacusia conocido como hipoacusia de conducción. Mientras que la hipoacusia neurosensorial se produce por lesión de la cóclea, por ejemplo, la destrucción del órgano de córtex que está dentro de la cóclea, o por daños en el nervio auditivo, o sea, la porción auditiva del vestíbulo coclear. Todo eso va a condicionar a lo que se conoce como una hipoacusia neurosensorial. En todo el recorrido que vamos a ver de este nervio que sale de la cóclea, eso compromete lo que vendría a ser la transducción de señal mecánica a un estímulo más o menos electroquímico. Entonces, como ustedes pueden ver acá, nosotros vamos a ver más que todo desde la parte de la cavidad timpánica en adelante, conociendo también la cadena de huesecillos para ver cómo se traduce el sonido. Ustedes tienen que saber una cosa, que cualquier componente que vaya a ocupar el conducto auditivo externo, y eso puede ser un tapón de cerumen, porque bueno, a veces los pacientes se meten cada cosa en el oído, y eso puede comprometer lo que es la transmisión de estímulos aéreos hacia la membrana timpánica. O puede ser que en la membrana timpánica se localice un tapón de cerumen que esté impactado, y eso evite que la membrana pueda vibrar, y a la vez va a dificultar la vibración de la cadena de huesecillos. Si esto falla, no va a haber una buena conducción hacia lo que es el sistema coclear. Entonces, como pueden ver, son varios puntos donde podemos tener defectos en el sistema de la audición. La función del huesecillo es amplificar los estímulos sonoros que pueden entrar a través de la membrana timpánica. Como ustedes ven acá, tenemos estos tres huesecillos pegaditos a la membrana timpánica, que es básicamente el martillo, el yunque y el estribo. Estos tres huesecillos se encargan precisamente de amplificar o regular la audición. ¿Como así? Cualquier estímulo sonoro que ingrese, estos huesecillos tienen la capacidad de poder amplificar ese sonido para poder nosotros prestar atención a esos estímulos específicos. Y además, si los estímulos sonoros son muy fuertes, estos huesecillos a través de los músculos que están insertándose en ellos, regulan el sonido para evitar que sea nocivo o por lo menos para que no sea tan molesto para nosotros ese estímulo sonoro. Como pueden ver acá, vamos a ver que el último huesecillo está justo unido al sistema vestíbulo coclear. Y acá tenemos dos estructuras, una conocida como la ventana oval y otro como la ventana redonda. Y esto es importantísimo porque nos ayuda a entender cómo se produce la transmisión de sonido. El estribo, como pueden ver, está unido a la ventana oval. Esta ventana oval, cuando se es, por así decirlo, movilizada, el líquido que está aquí adentro, que es conocido como la perilinfa, se va a movilizar, haciendo además que de los estímulos que van a hacer que la perilinfa se mueva, van a ir a transmitirse a la endolinfa para poder favorecer al estímulo sonoro que se pueda el órgano de corte estimular para de esta forma tener audición. Entonces, ahora que hemos visto ya la forma general de la transmisión, para no perder más tiempo con esto, vamos a pasar a las siguientes estructuras. Como pueden ver acá, todo esto es parte de un hueso temporal que se ha cortado. Aquí, por ejemplo, podemos ver mira, cómo se ha diseccionado bien bonito todo lo que es la cóclea por acá, el sistema vestíbulo coclear hacia atrás. Aquí tenemos los canales semicirculares que se visualizan tallados en el mismo hueso. Y esto es importante para saber dos cosas. Cuando hablamos del oído interno, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Se está conformándose por un laberinto óseo, que es el que ustedes pueden visualizar acá a simple vista. Todo esto de acá es el laberinto óseo. Y dentro de él tenemos una estructura conocida como el laberinto membranoso, que es donde fluye la endolinfa. Y en todo lo que es el laberinto óseo que ustedes visualizan acá en el hueso está la perilinfa. Ambas estructuras, ambos líquidos, con contenidos iónicos diferentes. Entonces luego lo vamos a ver, pero es para que ustedes entiendan cómo se conforman estas dos estructuras. Otra vista de hueso temporal tallado donde se puede ver, miren, aquí está la cóclea anteriormente, y posteriormente miren los canales semicirculares, cómo se disponen en la parte más posterior. Ahí pueden entender entonces las dos divisiones que tiene el sistema vestíbulo coclear. Entendiendo, obviamente, como ves aquí, que el sistema vestíbulo coclear está formado por la porción vestibular, que es equilibrio, y coclear, que es para la audición. La cóclea que ves aquí, aprovecha esta imagen que está aquí y esta que está aquí, puedes ver que tiene una forma como del caparazón de un caracol, porque precisamente eso es lo que significa cóclea. Esta cóclea vas a ver que está básicamente enrollada sobre sí misma y se dice que son 2 vueltas y media las que da hasta su vértice. Aquí tenemos los tres huesecillos, y como puedes ver, tenemos aquí, el más grande que ven por acá, o más largo podríamos decirlo, que vendría a ser el martillo, por acá tenemos el yunque, y finalmente el estribo. Entre el martillo y el estribo tenemos el yunque, que es un huesecillo que está justo en el medio de ambos huesecillos, entre martillo y estribo. El martillo se encuentra insertado en la membrana timpánica y es el que va primero a recibir los estímulos de la membrana timpánica y transmitirlos hacia el yunque. Una vez que el yunque recibe esos estímulos, los transmite hacia el estribo, y el estribo finalmente es el que está unido hacia la ventana oval justo en su platina que vemos acá. Aquí puedes ver todo este hueco que ves acá, que está justo localizado en todo el sistema vestibulo coclear. Lo que está de rojo es lo que se conoce como sistema coclear y lo que está de verde es sistema vestibular. Ahí puedes ver estas estructuras que son como conductos, ¿ves? Que parecen semicírculos, por eso se conocen como los conductos semicirculares. Son importantísimos para la localización de la cabeza en el espacio. Entonces, cada vez que tú rotas tu cabeza, ya sea en cualquier dirección, estos canales semicirculares se encargan de transmitir y traducir esos estímulos para saber dónde está tu cabeza en posición con el espacio.
Lo de rojo es básicamente la cóclea, ves cómo está enrollada sobre sí mismo. Cada uno de estos, básicamente, zonas de la cóclea va a detectar diferentes estímulos sonoros, ya sea más agudos o más graves, o sea, más altos o más bajos. Dentro de este sistema vamos a encontrar el órgano responsable de la audición, que es el órgano del corti. La abertura que mencionaba al inicio, esta que ves acá, es la ventana oval, y por acá tienes la ventana redonda, que fungen de cierta manera para poder controlar los estímulos que están ingresando hacia lo que vendría a ser la perilinfa para evitar daños. Estos dos se van a, de cierta forma, medir y controlar el umbral o la imperancia con la que ingresa el estímulo sonoro. Aquí puedes ver todo lo que vendría a ser el laberinto óseo. Como ven, todo esto está en el hueso, y estas pequeñas cribas que tenemos acá en la parte profunda, en la parte medial del vestíbulo, es precisamente la entrada del mismo nervio vestibular. No se ve muy bien la entrada del nervio coclear porque él va directamente hacia la cóclea, que es toda esta zona que ves aquí. La cóclea está compuesta por tres rampas, o tres, básicamente se puede decir cavidades. Estas tres cavidades son conocidas, bueno, tenemos nada más dos, la rampa vestibular, la timpánica, pero también tenemos la rampa media que no se visualiza acá muy bien, que también a veces le dicen como la rampa coclear. Entonces, todo esto de acá son dos rampas que podemos ver, que son las encargadas de transmitir la perilinfa y que están conectadas en una zona donde se conoce como el helicotema, que ahorita lo vamos a ver. Aquí pueden ver cómo, miren, se ha desenrollado parcialmente la copia y pueden ver cómo aquí, justo en el ápice, vamos a encontrar la conexión que existe entre la rampa vestibular y la rampa timpánica. Y en el centro, todo lo que está más o menos como un azul claro, todo eso es lo que se conoce como la rampa media. Esta rampa media, como ves aquí en el dibujo, contiene endolinfa y la rampa vestibular y la rampa timpánica contienen perilinfa. La diferencia principal es que la endolinfa, el ion que está en mayor cantidad, es el potasio. Aquí tienes esta estructura que básicamente es la cóclea desarmada en cada uno de sus componentes. Si nosotros vemos la cóclea, básicamente hace recordar al caparazón de un caracol envuelto, enrollado, y que en el centro va a tener como una columna vertebral que se le conoce como modiolo o columela. Este modiolo o columela es como decir el pilar de la casa, de tu casita, tienes tu columna, es el sostén básicamente de tu casita, esto es el modiolo. ¿Y por qué es tan importante? Porque dentro del modiolo es donde vamos a encontrar que van a estar metiéndose básicamente el nervio vestibular, o sea, por acá va a estar pasando el nervio vestibular para poder dirigirse hacia el órgano de corte. Dentro de esta columna vamos a tener una serie de, básicamente como una lámina que va a dar vueltas, que se le conoce como lámina espiral por la forma tan característica que tiene. Y estas tres estructuras, como pueden ver acá, son las que van a formar la copia. Fíjense cómo acá se ha armado completamente y acá se ve muy bonito como la lámina espiral, el modiolo y en general lo que vendría a ser la copia, van a formar todo el sistema copiar. Entonces, como puedes ver ahí, estas tres estructuras son las que van a disponerse para formar las tres rampas, tanto la vestibular, la timpánica y además vamos a ver que se forma una tercera, que es la rampa media. Aquí la podemos ver, miren, justamente, fíjense cómo el modiolo tiene estos pequeños conductos que ves acá. El modiolo precisamente ayuda en la integración justo, miren este punto que estoy señalando, donde vamos a tener la primera neurona del sistema auditivo, que vendría a ser la neurona bipolar, y de ahí va a formar todos los axones que van a ir a integrarse para formar el nervio copiar, bueno, la parte auditiva del vestíbulo copiar, y que finalmente va a llegar a la corteza auditiva. Así se vería, miren, en una lámina histológica, miren que la parte central, todo lo que está en el centro, es lo que se conoce como el modiolo. Y justamente acá en el modiolo tienes esta estructura como de un color rojo, que esto es el nervio copiar. Fíjense cómo se está metiendo dentro del modiolo para ir precisamente a las zonas de las rampas, donde vas a encontrar justo en la rampa media, justo en este punto, vas a encontrar el órgano de Corti. Y fíjense cómo tenemos también la lámina espiral, que está dando vueltas, vueltas hasta la parte más superior, que es su ápice. Y aquí en el ápice tienes la comunicación entre la rampa timpánica y la rampa vestibular. Esa comunicación, que es esta que ves acá, se le conoce como helicotrema. Voy a quitar este momentito. ¿Ves? Todo esto de acá se le conoce como helicotrema, que es la zona de conexión entre la rampa vestibular y la rampa copiar. Aquí podemos ver el esquema, fíjate, justo, miren cómo en el modiolo vamos a encontrar estos conductos que se les conoce como conducto espiral del modiolo. Justamente en ese nivel, a ese nivel vamos a encontrar el ganglio espiral o ganglio de corte, que es el que va a contener la primera neurona de la vía auditiva, que es una neurona de tipo bipolar. Acuérdense que las neuronas bipolares son las que predominan en lo que son los órganos sensoriales, como por ejemplo en la retina o en este caso en la audición. Y bueno, la prolongación periférica de este mismo ganglio espiral es el que va a llegar hacia el órgano de corte, que ahorita vamos a ver. Pero entonces quiero que entiendan básicamente cómo se dispone todo lo que es el sistema coclear, que es el que estamos viendo. Este es un esquema muy bonito para que entiendan cómo se va a disponer estas tres rampas y cómo está estructurado el nervio que va a dar función básicamente a la audición. Entonces, hasta acá están entendiendo, muchachos, o quieren que explicarlo. Porque a veces tienen mucho problema en entender cómo se dispone lo que vendría a ser el modiolo o columela y las rampas que van a ver. ¿Se entiende? Dame un segundo, ¿dónde está Sí, se me perdió. ¿Qué fue? Creo que todo claro. Sí, creo que sí. Ahí está. Todo claro. Acá. Seguimos entonces. Entonces, seguimos. Y acá miren, es esta zona de acá, todo esto que ves acá en el dibujito, si lo representamos como se vería en la persona viva, se vería algo así. Entonces, como puedes ver en el centro tenemos el modiolo, que es por donde está pasando el nervio coclear. Y aquí miren, toda esta estructura redondita que se forma de acá, esto de acá es donde vamos a encontrar las neuronas bipolares, que es la primera neurona del sistema coclear. Estas neuronas que vamos a tener acá tienen dos prolongaciones, unas que se van hacia la región central, que forman el nervio coclear, y otras que miren están entrando por la lámina espiral, que es esta estructura pues, que es hueso que ves acá, que es la parte ósea de todo lo que es el órgano de Corti, es una parte rígida, y ahí están justamente las prolongaciones periféricas para hacer sinapsis con estas neuronas que tú visualizas acá. No sé si ves estas cuatro célulitas que ves acá que son muy parecidas, hay tres que están juntitas de un lado y una solita de este lado. Estas células son las encargadas de transmitir los estímulos que se producen o las vibraciones que se producen a este nivel. Y estas son las células ciliadas, en este caso tenemos las externas y las internas. Las células ciliadas externas forman tres filas, como ves acá, como en una forma de V, que no se visualiza porque son corte coronal, pero estas tres neuronas, estas tres células especializadas neurosensoriales que ves acá, forman tres filas, como ves aquí, mientras que las células ciliadas internas forman una sola fila, como ves aquí. Ellas están rodeadas por células sustentaculares, que son células básicamente del estroma, que se encargan de dar soporte a estas células, como son las falánquicas, que luego vamos a ver. Arribita de estas células interpercatas tenemos unos cilios. Estos cilios que ves acá son especializados y están en contacto con esta membranita que está aquí arriba, que es la membrana tectorial. Esta membrana tectorial se encarga de estimular estos cilios para producir lo que es la audición. Como pueden darse cuenta, toda esta estructura que ves aquí montada se le conoce como el órgano de Corti, que es una de las estructuras más hermosas que se puede ver en el organismo, porque es tan especializada que no se puede comparar a ningún otro órgano. Es una estructura tan específica para su función que es realmente magnífico la forma y la especialización que ha tenido. Es uno de los órganos que a mi parecer son más magníficos
incluso a veces hasta me gusta un poco más que el cerebro, lo cual es decir bastante porque saben que el cerebro para mí es lo máximo, pero en general el órgano de Corti es una de las estructuras más complejas, si ustedes ven en la evolución que se ha formado para la audición, y donde se localiza este órgano de Corti, justo se localiza en lo que se conoce como la rampa media. Toda esta zona que ustedes ven acá donde está el órgano de Corti se llama rampa media. Por encima de la rampa media tenemos la rampa vestibular y por abajo tenemos la rampa timpánica. ¿Para qué sirven estas rampas? Porque es importante que sepan, porque a veces saben los nombres pero no saben para qué sirven. Si ustedes se dan cuenta, estas tres rampas no están conectadas entre sí, salvo la rampa vestibular y la timpánica que sí están conectadas. Pero la rampa media está completamente aislada, solamente conectada por esta pequeña membrana que ves aquí arriba. O sea, entre la rampa vestibular y la rampa media tenemos una pequeña membranita. Esta membrana se llama membrana vestibular, a veces le dicen, o mejor conocida como la membrana de Reisner, cuya función precisamente es que las vibraciones que se producen acá arriba pasen hacia lo que vendría a ser la rampa media. Y de esa forma se produzca el estímulo sonoro necesario para poder, básicamente, despolarizar estas células que ves aquí en el órgano de Corti. Y bueno, el órgano de Corti, antes de continuar, se me olvidaba mencionarles, está justamente en una pequeña membrana que le da soporte, que se conoce como la membrana basilar. Y esta membrana basilar separa lo que vendría a ser la rampa media de la rampa timpánica. Ahí tiene tres rampas bien coloreadas, la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Entonces, nuevamente, por ejemplo, la rampa vestibular está separada de la rampa media por la membrana de Reisner y la rampa media está separada de la rampa timpánica por la membrana basilar, que es todo esto que ves aquí. La membrana basilar, si ustedes se dan cuenta, está saliendo desde esto que vendría a ser la lámina espiral hasta lo que vendría a ser esta estructura que ves acá, que es el ligamento espiral, que es todo esto que ves aquí de blanco. Aquí puedes ver un esquema bonito de cómo se integra todo lo que vendría a ser la membrana tectorial. Si te das cuenta, está formada básicamente por una base y una zona libre, que es la que va a estar en contacto con las células ciliadas del órgano de Corti. Si te das cuenta, como te dije, solamente existe una sola fila de células ciliadas internas y tres filas de células ciliadas externas. Esta es la forma en la cual se disponen. Cada una tiene la capacidad de transmitir un estímulo sonoro, sobre todo las que tienen, por así decirlo, mayor relevancia, son las células ciliadas internas que ves acá. Y miren, básicamente cuando sale el nervio, esto ya es alejándolo, miren, todo esto que ves acá de verde es la porción coclear del vestíbulo coclear, y por acá tienes la porción vestibular yéndose hacia los canales semicirculares, y en el medio tienes el nervio facial, para que veas cómo este nervio nunca llega a tocar ni tampoco oído interno ni oído medio, sino que pasas muy cerca de ellos en su propio conducto y luego sale por el estilo mastoideo, pero nunca llega a tocar parte del oído medio ni interno. Las vías cocleares son importantes para entender por qué a veces cuando tenemos ciertas lesiones en la corteza temporal, nosotros podemos seguir escuchando, pero vamos a ver ahorita cuál va a ser el defecto cuando se lesiona, por ejemplo, la corteza temporal de un solo lado. Entonces vamos a ver cómo se produce la vía coclear. Miren, una vez que el estímulo se traduce en el órgano de Corti, o sea, en el oído, va a pasar a lo que vendría a ser la porción coclear del vestíbulo coclear, que va a estar formada por precisamente las neuronas bipolares. De ahí sus axones se van a dirigir hacia la parte lateral, por fuera de lo que vendría a ser el surco limitante que ustedes ya conocen, a nivel del cuarto ventrículo, y justo acá en el receso lateral vamos a encontrar la zona vestibular. Esta zona vestibular comprende 4 núcleos vestibulares y 2 núcleos cocleares, que es lo que nos vamos a centrar. Los núcleos cocleares son el ventral y el dorsal, o anterior y posterior. Estos dos núcleos de acá tienen múltiples conexiones cruzadas, como vamos a ver acá, hasta llegar a la corteza auditiva. Una de sus conexiones más importantes es a nivel del núcleo olivar superior. Repito, núcleo olivar superior, que es un núcleo que está a nivel de puente. No lo confundan con el núcleo olivar inferior que está en el bulbo, que es otra estructura completamente diferente, con funciones diferentes que ya hemos visto. El complejo olivar superior forma parte de la vía auditiva. Y este núcleo de acá tiene conexiones con el núcleo contrario, a través de lo que se conoce como el cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide es la conexión cruzada que hay entre los núcleos olivares superiores. De estos núcleos olivares superiores, la información asciende de forma cruzada, como puedes ver acá, donde que llegó el estímulo del lado izquierdo, hace sinapsis con los núcleos cocleares izquierdos, luego con la oliva superior izquierda, y de ahí cruza hacia el lado derecho y asciende como el lemnisco lateral. El lemnisco lateral es parte de la vía auditiva, que va a llegar acá hacia el colículo inferior, que es auditivo. Acá tiene la capacidad de volverse a cruzar. Y a otras fibras que siguen por el mismo lado. De aquí pasa por lo que vendría a ser el brazo inferior, llegando finalmente por las radiaciones ópticas, y las radiaciones auditivas, mil disculpas, hacia la corteza auditiva. Cuando llega a la corteza auditiva, se va a dar la interpretación del sonido. La interpretación del sonido se da de dos formas. Una, el sonido como tal, que se da en el área 41-42, que ustedes ya saben dónde está, giro transverso de Hessel, y hay otra área que se encarga de interpretar ese sonido, que vendría a ser el área número 22, que es lo que ustedes conocen como Wernicke. Entonces, tenemos un área de recepción y otra área de interpretación del sonido. Entonces, ese va a ser el recorrido de la vía auditiva. Entonces, las radiaciones auditivas llegan hacia la corteza auditiva finalmente, pasan por la parte inferior de la cápsula interna, hasta llegar hacia lo que vendría a ser la corteza auditiva. Como se da cuenta, hay múltiples conexiones y eso sirve para algo. Ahorita les voy a explicar eso, para qué sirve todas estas conexiones que ves acá, que en realidad no es tan difícil, no son tantas conexiones que se tienen que aprender. La finalidad y lo importante que tienen que aprender estas conexiones es la relevancia en, por ejemplo, la identificación del estímulo sonoro y la comparación de las cortezas auditivas entre, por ejemplo, de dónde viene el sonido, quién te está hablando y los diferentes tonos. ¿Hasta acá todo claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo? Todo claro, parece. ¿Seguros? Acá. Eso espero. Y si les preguntara cuál es el helicoterma, ¿qué es el helicoterma? Porque ahí es donde los agarran toditos. Vale, ¿ven? ¿Qué fue? Es Lo que la fue el helicoterma. comunicación que hay entre la rampa vestibular y la coclear. Perfecto, ahí es donde a veces se falla bastante, ¿no? Pero perfecto, sí me entendieron, chicos. Perfecto, sí. Entonces, miren acá. Miren acá, miren acá. Ahora sí, como ya me respondieron, me están prestando atención, me motivo más. Explico más todavía. Miren esto. Vamos con esto. Bien, bien, bien. Ahora sí. Vamos a la miren esto. ¿Qué pasa acá? Estas conexiones que ven acá son muy importantes por dos cosas. Los núcleos olivares superiores, o el complejo olivar superior, tienen la función de comparar la dirección y el estímulo sonoro. Como así? Por ejemplo, cuando a ti te hablan del lado izquierdo, el estímulo va a ingresar con mucha más potencia hacia ese lado, pero el otro núcleo olivar superior también tiene la capacidad de recibir ese estímulo sonoro a través del cuerpo trapezoide. Al hacer eso, estos dos núcleos olivares tienen la capacidad de comparar no solamente la dirección, sino la intensidad del sonido por donde está ingresando. De esa manera, estas dos estructuras pueden entender y decirle a la corteza, oye, mira, el estímulo sonoro viene desde el oído izquierdo, voltea hacia la izquierda. Es por eso que tú puedes y tienes la capacidad de reconocer la dirección y la intensidad de los estímulos sonoros. Entonces, la función de todos estos entrecruzamientos es la comparación, en el caso de los núcleos olivares superiores, la comparación del estímulo sonoro para ver la dirección del sonido.
La función de los colículos inferiores es más que todo refleja. Ellos te van a ayudar precisamente a que voltees la cabeza, incluso el cuerpo, a través de los tractos conocidos como vestíbulos espinales, hacia los estímulos sonoros que han captado tu atención. Entonces, la función de los colículos inferiores es más que todo refleja, mientras que de los núcleos olivares superiores es más que todo de comparación de la intensidad y dirección del sonido. ¿Ves? Entonces, gracias a estas estructuras de acá, tú puedes saber básicamente de qué lado te están hablando. Y si hay un estímulo fuerte, tú volteas tu cabeza, incluso el parte del tronco, hacia el estímulo que ha llamado tu atención. Si nos vamos ahora hacia la corteza auditiva, vamos a ver si tenemos aquí, a ver, se ve. Aquí tienes el resumen de tono, pero no es lo que quería mostrarles. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Ahorita vamos a llegar allá, entonces me espero un poquito antes de llegar ahí. Entonces, ahorita les voy a mostrar cuál es la diferencia, por ejemplo, o cómo se vería una lesión en la corteza auditiva. Se lo voy a mostrar en un rato. Vamos a terminar con la parte inferior de la vía auditiva. Aquí tienes todo el resumen, como te das cuenta, tienes los núcleos cocleares, tienes el cuerpo trapezoide, que es el entrecruzamiento, es la decusación de la vía auditiva, la primera que se va a producir a nivel de los núcleos olivares o complejo olivar superior. Tienes el lemnisco lateral, que es como asciende los estímulos auditivos una vez que se entrecruza. Tienes el colículo inferior, que son vías reflejas, y a través del cuerpo geniculado medial finalmente va a llegar hacia lo que vendría a ser nuestra corteza auditiva. Recordando que la corteza auditiva es el área 41-42 o giro transverso de Heschel. Eso ya está en el lóbulo temporal. Aquí tienes, por ejemplo, la llegada de, básicamente, el nervio vestíbulo coclear. Aquí puedes ver cómo ingresa, aquí están las dos porciones, tanto vestibular como coclear, entrando hacia la región lateral del cuarto ventrículo. Entonces, al costadito tienes el nervio facial, como puedes ver acá, y no se ve muy bien, pero entre los dos también tendrías el nervio intermediario, que es la porción parasimpática del facial. ¿Y por qué menciono el facial? Lo que sucede es que, como ustedes ya podrán darse cuenta, la cercanía del facial con el vestíbulo coclear es bastante íntima, o sea, son muy cercanos los dos nervios. Por eso las afecciones del nervio facial o las afecciones del vestíbulo coclear a este nivel, o a nivel de la entrada del conducto auditivo interno, tienden a afectar en medida a los dos, dependiendo de la magnitud de la lesión. Sobre todo, unos tumores como son los schwannomas acústicos, que son dependientes de las vainas del nervio vestíbulo coclear. Cuando estos tumores empiezan a crecer, también puede llegar a comprometer el nervio facial. Por eso es que son importantes la relación anatómica entre estas dos estructuras. Salen muy cerca y fíjense que están justo en el ángulo pontocerebeloso. Este ángulo de donde salen se conoce nuevamente como ángulo pontocerebeloso. Y acá puedes ver toda la vía, como puedes, y como ya te lo he demostrado, fíjense todos los entrecruzamientos que se producen a través de su recorrido. Entonces, una de las decusaciones importantes que sucede, porque hay más de esta decusación que les mostré, pero la más importante es la del cuerpo trapezoide. Entonces, la decusación del sistema auditivo se da en el cuerpo trapezoide. ¿Cuáles son los núcleos encargados de la comparación de sonido? Son básicamente los núcleos olivares o el complejo olivar superior, se le quiere llamar también como complejo olivar superior. Y aquí tienes un corte histológico, aquí puedes ver cómo en el centro precisamente se encuentra el cuerpo trapezoide, que no es una estructura como tal, o sea, no es como por decir, a ver, como la vía córtico-espinal que está acá adelante, sino es una zona de paso de estructuras donde pueden hacer sinapsis y pasan al lado contrario. Es una serie de fibras que están pasando más que todo, desde básicamente el complejo olivar del lado izquierdo, por ejemplo, hacia el derecho. Y aquí tienes, por ejemplo, la parte posterior de lo que vendría a ser el cuarto ventrículo, para que puedas recordar exactamente en qué zona se localizan estos núcleos. Si tú te acuerdas, teníamos acá todo esto que es cuarto ventrículo, y que lo teníamos que los límites superiores eran estas estructuras que ves acá, vendrían a ser los pedúnculos cerebelosos superiores, el medio que es grandote está aquí, y el inferior que es toda esta parte que ves acá. Acá se ve un poquito mejor, el inferior, el medio y el superior acá. Y dentro encontrábamos cuarto ventrículo, que el cuarto ventrículo teníamos un surco, que era el surco medio posterior, y que a los costados teníamos otro surco que no se aprecia muy bien acá, que se conocía como el surco limitante, que era un surco importante que estaba dividiendo a los núcleos motores que estaban en la línea media de los núcleos sensitivos que estaban lateralmente. Y entre esos núcleos sensitivos que estaban lateralmente encontrábamos el área vestibular, que es toda esta zona que ustedes ven acá. Entonces, el área vestibular es donde encontramos los núcleos vestibulares, que son cuatro: superior, inferior, lateral, medial, y los dos núcleos cocleares, que es anterior y posterior. Esto que ves acá, antiguamente se le conocía como estría acústica, ¿ya? Y bueno, entre los autores todavía no se ponen muy de acuerdo de cuál realmente es su función. A ver, creo que levantaron la manito. Sí, Bianca, dime. ¿Y puede repetir esa parte de los núcleos vestibulares, del área vestibular, antes de Por mencionarlo? supuesto, y la ocupo. Déjame ver si por acá se ve mejor. A ver, no creo que es la única que tengo de tronquito. Bueno, no importa. Miren, lo que pasa es que no se ve muy bien, o sea, el tronco está hermoso, pero no se ve muy bien el surco limitante. Pero más o menos está aquí, mira. Esto de acá se conoce como surco limitante. ¿Por qué es importante el surco limitante? Porque el surco limitante es un rezago embriológico de la separación de los núcleos motores que se localizan en la línea media. Es por eso que cuando tú hablas de los núcleos que están en la línea media, tú hablas, por ejemplo, del colículo facial. El colículo facial que contiene el núcleo motor del abducens. Cuando hablas de los trígonos, del hipogloso y el vago, estás hablando de núcleos motores. Todos esos están localizados en la línea media, porque así es como se disponen embriológicamente. Por fuera del surco limitante, tú encuentras la zona de los núcleos sensitivos. Aquí vas a encontrar, por ejemplo, el área vestibular. En toda esta zona que ves acá, que es el receso lateral, esto de acá se le conoce también como área vestibular. ¿Por qué se llama área vestibular? Lo que sucede es que aquí tienes los núcleos cocleares y los núcleos vestibulares. Los núcleos cocleares son cuatro: superior, lateral, medial e inferior. Y los núcleos cocleares, que son los cuatro vestibulares, y los núcleos cocleares son anterior y posterior. Entonces, nuevamente, los núcleos vestibulares son superior, inferior, lateral y medial. Y los cocleares son anterior, posterior, que también le puedes decir como ventral y dorsal, ¿no? Si le quieres llamar de esa forma. ¿Listo? Ok, gracias. Ya. Acá, por ejemplo, tienes una cercanía de lo que vendría a ser el cuerpo geniculado medial, que es toda esta estructura redondita que ves acá detrás de lo que es el pie mesencefálico o pedúnculo cerebral, todo esto de acá que ves aquí, esto es mesencéfalo. Atrás inmediatamente tienes esta estructura redondita que ves acá, este es el cuerpo geniculado medial. El lateral está más escondidito, está por acá. Recuérdense que el cuerpo geniculado lateral y medial son parte de la vía, en el caso del lateral, de la vía visual. Fíjate cómo el tracto óptico, que es esto que está acá, da la vuelta y llega lateralmente aquí, por encima de esto que es el uncus, va a llegar hacia el cuerpo geniculado lateral. Y acá atrás, este que se ve acá, este es el cuerpo geniculado medial. Este de acá es auditivo, todo esto que ves aquí. Y esta estructura grande que ves acá atrás, ese se conoce como pulvinar. Este es el núcleo posterior del tálamo. ¿Ven? Y esta es la corteza auditiva. Como te das cuenta acá, para poder visualizar la corteza auditiva, tenemos que abrir el surco lateral. Cuando tú abres el surco lateral encuentras dos cosas. Hacia adelante encuentras la corteza insular y hacia atrás en el giro temporal superior encuentras estos giros que están saliendo de la corteza auditiva, de la corteza temporal, que se conoce básicamente como corteza auditiva, que son los giros transversos de Heschel. Esto que ves de rojo y azul básicamente es el área 41-42 y lo que lo rodea en el giro temporal superior es el área 22, ese es Wernicke.
El área 41-42 es auditiva primaria, mientras que Wernicke a veces se le dice como área de asociación auditiva. ¿Por qué? Lo que pasa es que acuérdate que una cosa es que tú escuches y otra cosa es que interpretes lo que estás escuchando. Gracias al área de Wernicke tú puedes asociar los estímulos auditivos y puedes entender lo que se te está diciendo. Puedes repetir, hay repetición, hay entendimiento. Y además el área de Wernicke también te da la semántica, o sea, la capacidad de poder, de que lo que dices tenga sentido. Cuando tú hables, todas las oraciones que vas a formar tengan sentido. Por eso es la característica en las fases de Wernicke, que el paciente tiene una buena fluidez, tiene una mala comprensión, pero si ves la parte semántica está alterada completamente. O sea, el paciente tiene una fluidez buena, pero la semántica está alterada. Esa es una característica de la fase de Wernicke. Entonces, si tú lesionas el área auditiva, por ejemplo, de un solo lado, vas a ver que el paciente puede seguir escuchando. Ponte tú que lesionas la corteza auditiva del lado izquierdo, como vemos acá. El paciente puede seguir escuchando sin problemas. Solo se va a reducir un poco la audición, sí, pero puede seguir escuchando. ¿Por qué? Porque debido a las vías cruzadas que vimos hace un rato, la corteza temporal recibe estímulos desde ambos oídos. O sea, el izquierdo recibe tanto izquierdo derecho. El derecho recibe también izquierdo y derecho a la vez. Como están cruzados, ellos tienen la capacidad de también comparar. La corteza temporal también compara de dónde están hablando, para poder decir, ah, mira, de aquí me están hablando, de aquí me están hablando, de aquí no me están hablando. Y también para regular los tonos y entender todo lo que vendría a ser, por ejemplo, música, todo lo que son melodías, todo lo que es, por ejemplo, la voz, que el área auditiva está muy especializada en lo que es el reconocimiento de la voz. Entonces, si tú tienes lesión, por ejemplo, en la corteza auditiva del lado izquierdo, se va a ver afectado tu audición, sí, un poco, pero puedes seguir escuchando. Entonces, tú me preguntarás, entonces, ¿cuál es el problema? Si yo puedo seguir escuchando, ¿cuál es la necesidad de tener dos cortezas auditivas? Bueno, uno, porque tú puedes comparar, o sea, si tú tienes un fallo en una corteza auditiva, no vas a poder comparar, y esa es la característica de los pacientes que tienen lesiones unilaterales. Y los pacientes con lesión unilateral, vas a ver que tienen, o pierden, mejor dicho, la capacidad de poder comparar de dónde están hablando. O sea, ellos no identifican la dirección del estímulo sonoro. Tú les hablas, sí te pueden entender, te pueden escuchar, pero no pueden comparar de qué lado les estás hablando, porque no hay una comparación entre las cortezas temporales. ¿Ves? Esa es la diferencia. Entonces, resumen, si tienes lesión de corteza auditiva, ¿escuchas? Sí. ¿Comparas? No. Ese es el problema. ¿Ves? Y todo esto que ves acá es el giro temporal superior. Y aquí en el giro temporal superior es donde te decía que dentro de él, en el surco lateral, que esto de acá, si tú lo abres, allá adentro vas a encontrar hacia adelante corteza insular y hacia atrás lo que es el giro transverso de Hescher. Entonces, como puedes ver acá, ahí es donde se va a localizar. Y en la totalidad del giro temporal superior, más que todo en la parte posterior, encuentras el área de Wernicke. El área de Wernicke nuevamente es un área importantísima para lo que vendría a ser el entendimiento del habla, del lenguaje. Y es un área de integración. Y estas de acá son tomografías que vamos a proceder a revisar. Lo que vas a ver acá es un corte coronal, más que todo del conducto auditivo interno. Vamos a ver partecitas del sistema auditivo, desde el pabellón auricular hasta la parte central, que vendría a ser ya muy cerca al nervio vestibular, porque no se va a ver muy bien el nervio, obviamente, pero sí se va a ver básicamente hueso. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. A ver, un segundo, ahí está. Bien. Entonces, estamos en el hueso temporal, en un corte coronal. Para que se ubiquen, ahí está, perfecto. Ahí. Este espacio que ves acá, para que te ubiques, esto vendría a ser lateral, esto es medial, superior, inferior. Es un corte coronal. Y lo que vemos acá es lo siguiente. Esto que ves acá es el conducto auditivo externo. Todo esto es el conducto auditivo externo. Aquí va a entrar y va a dirigirse a lo que vendría a ser la membrana timpánica, que es esta estructura que ves acá. Vamos un poquito más atrás. Ahí está. Bien. Ahí se ve la membrana timpánica. Ahí está. Todo esto es la membrana timpánica. Y por acá puedes empezar a ver que se forma lo que vendría a ser la cóclea. No sé si ven mi puntero. Si no lo ven, me avisan cualquier cosa, ¿ya? Entonces, aquí puedes ver la cóclea. Y acá, si te das cuenta, empieza a aparecer el martillo. Fíjate cómo el martillo está precisamente adherido a la membrana timpánica. Y por acá atrás se empieza a visualizar un poquito del yunque. Entonces, vamos a ver un poquito más los cortes. Ahí está, ¿ves? Ese es el yunque. Ya se empieza a desaparecer el martillo. Y por acá empieza a aparecer el estribo, ¿ves? Todo esto que ves acá es el estribo, que está adherido a la ventana oval. Esta vueltita que ves acá sigue siendo la cóclea. O sea, todo este espacio que está aquí adentro es el oído medio. Y este es oído interno. Y todo esto que está acá es oído externo. Ahí. ¿Ven la cóclea? Mira lo bonito. Miren cómo da vueltas la cóclea, ¿ves? Ahí están, 2 vueltas y media. Ahí está la cóclea. Ahí desaparece porque aquí, mira, esto que está acá abajo se le conoce como la tuba auditiva o trompa de Eustaquio o faringotimpánica. Esta es la conexión entre la faringe y el oído medio, cuya función básicamente es regular la presión aquí adentro de la cavidad timpánica. ¿Por qué? ¿A ustedes no les ha pasado que a veces van a zonas altas o cuando se suben a un avión o cuando suben o descienden, el oído se les tapa un poco, sienten como que pierden un poquito de la audición y sienten como que se les abombara un poquito la membrana timpánica? Eso se da por precisamente las diferencias de presiones que hay cuando subes o cuando desciendes con cierta rapidez y no le das tiempo a lo que vendría a ser el oído medio de poder regular lo que son las presiones que están dentro y afuera de tu oído. Entonces la membrana timpánica, al someterse a esta diferencial de presiones, o se retrae o se expande y te va a dificultar la audición. Para evitar los daños, la trompa auditiva lo que hace es aperturarse y regula la presión del medio interno con el medio externo. De esa forma protege a la membrana timpánica y a tu oído de daños por presión. Aquí en el oído interno puedes ver acá que ya se ve lo que es todo lo que es la parte vestibular. Todo esto de acá, si ustedes se percatan, ya se está formando los canales semicirculares. Ahí está, ¿ves? Todo esto es el vestíbulo. Por acá ves el utrículo, el sáculo, y aquí se empieza a formar los canales semicirculares. Se ven bien bonitos los 3 canales semicirculares. Vamos un poco más hacia atrás. Ahí está, ¿ves? Esos son los 3 canales semicirculares, ¿ven? Su disposición tan característica. Gracias a esa disposición se puede saber en qué posición está tu cabeza. De esa manera no te puedes caer, o si te inclinas hacia un lado, tienes la capacidad de contrarrestar esa inclinación para no caerte. Y hacia acá atrás, si ves este montón de huequitos que ves acá, eso se conoce como las celdas mastoideas, que es básicamente tu apófisis mastoides, que es hueca. Ahí está, ¿ves? Todo eso de acá es las celdas mastoideas, todo eso que ves ahí. Ahí está, se ve mejor, ¿ves? Esto es la apófisis mastoides, que se conecta con el oído medio. ¿Ven? Esta es la apófisis mastoides que tú conoces de anatomía general, donde se inserta el músculo esternocleidomastoideo justo acá. Entonces todo esto dentro del hueso es así, es hueco, son cavidades, un montón de celdas. ¿Ves? Ahí está. Pasemos a la siguiente. Acá tenemos un corte axial. Ahí está, miren la cóclea. Ahí está, se ve bonita la cóclea. Ahí aparecen los huesecillos, miren. Acá están los huesecillos. Ahí está el conducto auditivo externo, miren. Todo esto es conducto auditivo externo. Membrana timpánica. Y ahí es lo que mejor se ve, ¿no? Los huesecillos casi no se ven muy bien. Ahí se ve un poquito del estribo, ¿ves? Ahí está el estribo, mira. Cerca de la ventana oval.
Y bueno, ya estos son lo que hemos visto solamente con sus, básicamente sus partes señaladas, ¿no? Mira, está la membrana timpánica que se aparece un poquito recién. La porción timpánica de la región temporal. O sea, esto que ves acá es la articulación temporomandibular. Esto de acá este es el condilo mandibular. Todo esto de acá es la articulación temporomandibular para que te puedas ubicar. Y acá atrás tienes las celdillas mastoides. Todo esto que ves acá es el conducto auditivo externo. Y esto de acá aprovecho para que ustedes cuando vayan a explorar, porque ustedes van a ser médicos y van a usar otoscopios, y a veces el problema con los estudiantes es que piensan que el conducto auditivo externo es una estructura recta. Y como te podrás dar cuenta acá, nada más alejado de la realidad. El conducto auditivo externo no es un conducto recto. Si lo fuese, imagínate, se podría meter cualquier cosa dentro. Y eso no estaría bien. Entonces tiene deflexiones, como puedes ver acá. Entonces, para tú poder ver la membrana timpánica cuando utilices un otoscopio, y eso lo vamos a ver en la práctica de sistema auditivo, ahí les voy a enseñar, tienes que enderezar el conducto auditivo externo, si no jamás vas a poder ver la membrana timpánica. Entonces muchos agarran y meten el otoscopio y nunca ven la membrana timpánica porque nunca enderezaron el conducto auditivo externo. Y bueno, si bien es cierto, no siempre se va a poder visualizar la membrana timpánica porque eso también depende de las variantes anatómicas, no es que sea imposible, sí se puede ver, solamente que tienes que recordar las técnicas para poder hacerlo. Por acá tienes la membrana timpánica también, se ve un poquito de la copia por acá, más de lo mismo que ya hemos visto. Ahí se ve un poquito del manubrio del estribo, la ventana oval. Lo que hemos estado viendo, ¿no? Marcadito. Ahí están los conductos semicirculares, y mira, incluso acá te los remarca, mira, ahí se ve el anterior, lateral y posterior, o superior, a veces también le dicen, que detectan los movimientos angulares de la cabeza. Eso lo vamos a aprender en la parte fisiológica, les voy a decir cómo detectan ese tipo de estímulos. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿Todo claro? No hay dudas entonces, ¿se entendió todo? Ya.